Apreciados amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del capítulo 10 del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. ¿Por qué debemos confiar en el sistema de auditoría de la Iglesia? Esta es una muy buena pregunta. Y para responder a esta pregunta, déjame poner esto en contexto. Rendir cuentas claras siempre ha formado parte elemental del desarrollo saludable en un ambiente de confianza dentro de una organización. Recuerda que en el capítulo 8 de este mismo libro hablamos acerca de lo importante que es establecer a nivel de la iglesia local el ambiente de confianza. Y esto es importante y tiene relación directa con el sistema de auditoría porque en nuestra organización, por la naturaleza de nuestra organización y la estructura mundial que tiene esta organización, que está comprendida por divisiones, uniones, asociaciones, misiones, iglesias, y no podemos olvidar lo más importante de toda la estructura, por supuesto, los hermanos de iglesia que también de manera individual en sus casas, en sus hogares, forman núcleos administrativos. Así que cuando lo piensas, desde el hermano de iglesia, atravesando todos los niveles de la estructura organizacional, hay una gran diversidad de estilos administrativos y todo esto se reúne para hacer la colectividad de lo que nosotros conocemos como Iglesia Adventista. Cada una de las partes o núcleos administrativos de esta organización, desde el más alto hasta el hermano de iglesia y desde el hermano de iglesia hasta la organización superior, se ve afectada por elementos como culturas, costumbres, conocimientos y estilos de administración, por lo cual nuestra iglesia reconoce entonces la importancia fundamental de la rendición de cuentas, ya que la rendición de cuentas nos mantiene a todos avanzando en la misma dirección en medio de la diversidad. Valorando este proceso dentro de la organización, por lo tanto, la rendición de cuentas para nuestra iglesia, para la iglesia adventista, queridos amigos, es lo que los huesos son para el cuerpo. Y quizás ahorita estás sentado ahí y estás preguntándote, pero ¿qué tienen que ver los huesos del cuerpo con la rendición de cuentas? ¿Qué es lo que está diciendo este muchacho? Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Para mí es muy sencillo. Imagínate que por un minuto tú no tuvieras huesos. ¿Qué sucedería contigo? Obviamente que seríamos como medusas fuera del agua. No podríamos caminar, no podríamos correr, no podríamos cumplir tareas tan sencillas como ponernos un reloj, escribir, tomar un vaso con agua, porque simplemente no tendríamos la estructura para sostener a los músculos que se encargan de permitir el movimiento. Y si vamos más allá en el análisis, entonces, ¿qué sería de nuestro corazón? ¿Qué sería de nuestra mente? ¿Qué sería de nuestros pulmones? Constantemente estarían expuestos al peligro, porque esta estructura ósea que tenemos aquí protege nuestros pulmones, protege nuestro corazón, protege contra golpes, contra impactos. El cráneo, la estructura del cráneo protege nuestro cerebro, órganos tan vitales para nuestra existencia. De la misma manera en que los huesos dan protección a los órganos vitales y nos permiten estar firmes y podernos
desplazar con ayuda de los músculos de un lugar a otro. De la misma manera, entonces, la rendición de cuentas nos permite ver la forma en que en la iglesia y en todos los niveles administrativos de la estructura administramos y utilizamos los recursos que son colocados bajo nuestra responsabilidad. Esto también nos permite a nosotros ver el avance de la obra en nuestras regiones, allí en una iglesia, en una comunidad, allí en una asociación dentro de una unión, allí en una unión dentro de un país, en la división dentro de todo su región. Esto nos permite a nosotros evaluar el avance. También nos permite hacer una evaluación de los aciertos. Y no solamente de los aciertos, también nos permite hacer una evaluación de los desaciertos. Porque debemos reconocer que somos seres humanos y a veces podemos tomar buenas decisiones, pero también a veces podemos errar. Así que la rendición de cuentas es un elemento que nos ayuda a mirar el presente, evaluar el rendimiento del pasado y hacer planes para mejorar en el futuro. La rendición de cuentas también nos responsabiliza de manera individual a ti y a mí para que cada uno de nosotros, dentro de nuestra esfera de influencia, dentro de nuestras tareas, funciones y responsabilidades, ejerzamos una gestión 100% transparente ante Dios y ante los hombres. Pero ¿sabes algo? Para que exista una rendición de cuentas, primero debe haber una base reglamentaria que condicione una base documental para que nosotros entonces podamos posteriormente evaluar y sobre esto rendir cuentas. En otras palabras, hay que tener algún tipo de manual para después ir y revisar, para tener algo sobre lo cual vamos a evaluar. Y por esto, nuestra iglesia, que es una iglesia muy organizada, creó entonces en los diferentes niveles de la organización diferentes documentos que son nuestra guía, nuestra luz para seguir adelante. A nivel de la asociación general, entonces tenemos el Working Policy o la póliza de la General Conference, que es el documento donde tenemos las pólizas que rigen cómo funciona nuestra iglesia a nivel mundial. Tenemos también a nivel mundial el manual de contabilidad y tenemos también el manual de iglesia. Pero la documentación oficial no termina ahí, sino que también tenemos a nivel de división el reglamento operativo de las divisiones. Y si vamos a las uniones, asociaciones y misiones, también cada una de estas entidades tiene manuales de procedimientos y reglamentos financieros locales sobre la cual entonces tenemos la oportunidad de hacer las revisiones financieras y rendir cuentas claras. Existen muchas maneras en que se pueden rendir cuentas claras. Y parte de la forma en que rendimos cuentas claras es el control interno. Y dentro del control interno, uno de los elementos a los cuales nosotros nos referimos en esta oportunidad, en este capítulo, es la auditoría. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden y de transparencia. Como sus hijos, entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que está en nuestras manos por seguir su modelo de rendir cuentas claras. Por eso uno de los objetivos de las auditorías es asegurar que las operaciones de nuestros campos locales, de nuestras iglesias y entidades,
se encuentren dentro de los lineamientos y procesos previamente acordados, previamente establecidos, para que la operación avance según los planes de la Iglesia Mundial. Pero sabes, este no es el único objetivo de las auditorías. Como hablamos en el capítulo 8, también tenemos las auditorías para ayudarnos a fomentar un ambiente de confianza en los miembros de iglesia. También queremos, a través de rendir cuentas claras, fomentar, fortalecer el ambiente de rendición de cuentas y responsabilidad. Queremos fortalecer el control interno. Queremos proteger a los dirigentes, a los tesoreros, a los pastores, a todas las personas dentro de la estructura contra falsas acusaciones. Queremos confirmar en todo momento que los feligreses se sientan tranquilos de que sus donaciones se utilizan según las indicaciones que ellos dan. Y también queremos, por supuesto, verificar que todas estas donaciones se registran y fluyen de acuerdo a las pólizas y reglamentos oficiales de la iglesia dentro de nuestras diversas estructuras. Profesamos como organización que somos guiados por el Señor y bajo su inspiración seguimos los lineamientos en nuestro reglamento operativo, manual de procedimientos para iglesia y manual de contabilidad. Como tesoreros de unión, división, campos locales, dirigentes y líderes de todas las áreas con responsabilidad mundial y local en general, hemos aceptado el llamado a ser buenos mayordomos de los recursos que Él, nuestro Padre Celestial, pone a disposición de su iglesia para el desarrollo de la misión. La Asociación General estableció en el año 1977 el sistema de auditoría de la Conferencia General. Muchos de nosotros conocemos este sistema como GCAS, por sus siglas en inglés. El nombre es General Conference Auditing Service, servicio de auditoría de la Asociación General. Este servicio, conocido como GCAS, nos ha acompañado en el crecimiento de nuestra iglesia a través de los años, con objetivos claros y definidos de proteger los activos de la iglesia y crear un ambiente de confianza, mientras a su vez se crea un proceso de auditoría organizado a nivel mundial. Y permítame remontarme un poco atrás y contarles la historia de cómo nació GCAS. Bueno, en 1913 se nombró a J.J. Ireland como el primer auditor de la Conferencia General. En esa época, según el registro estadístico de la GC, nuestra organización tenía 43 uniones, 300 misiones, 183 instituciones y solamente 150,000 miembros. ¿Te imaginas? Ya para el 2009 ya habíamos crecido a 13 divisiones, 113 uniones, 656 misiones, 1,273 instituciones y poseíamos una membresía de más de 17 millones. Por esa fecha ya nuestros activos más o menos andaban por 20 billones y el diezmo y las ofrendas recibidas fue de 2.7 billones. Para el 2015, el total de organizaciones, que incluían divisiones, uniones, campos locales, entidades y centros educativos, eran más de 91,400. Esto según el reporte estadístico del 2017. Hoy, en la división interamericana, tenemos 24 uniones, tenemos más de 150 campos y más de 23,000 entidades e iglesias.
Es importante, entonces, considerando el tamaño de nuestra organización, que confiemos y que demos prioridad al rendimiento de cuentas claras a través de la auditoría. Como podemos ver, nuestra organización no es una organización ordinaria, es una organización extraordinaria que está en constante crecimiento. Y permíteme recordarte, mi querido hermano, que esta organización está en crecimiento no por el trabajo que hacemos nosotros, sino por el Dios que guía a su iglesia. Nuestra tarea es manejar los fondos y los activos en las divisiones, en las uniones, en las asociaciones, misiones, iglesias locales, grupos pequeños, entidades, como un ministerio al servicio del Señor, con solemnidad. Y Esdras, en el Antiguo Testamento, vio tan claramente la importancia de hacer un seguimiento a las finanzas y al trabajo de la tesorería, que él separó a personas con características especiales para hacerlo. Y el mismo Jesús, dentro de su grupo especial de 12 discípulos, asignó a una persona para que se hiciera cargo de las finanzas. Como organización, entonces, es necesario fortalecer y guiar las capacidades de los que llevan este ministerio, de los que tenemos esta responsabilidad, y debemos proveer a las instituciones la información adecuada, el conocimiento necesario para poder registrar, resguardar, asignar, contabilizar, presupuestar y ejecutar de manera efectiva los fondos y activos colocados bajo el cuidado de nosotros. El Señor nos ha colocado a nosotros como tesoreros, contadores, cajeros, a través de toda la estructura de la organización, y estamos empoderados con un modelo que debe inspirar confianza a los miembros de iglesia. Debemos aumentar entonces a través de esta confianza las contribuciones de los miembros de iglesia y mejorar la credibilidad de los miembros de iglesia. GCAS, considerando esta gran tarea, entonces, se ha dedicado constantemente a capacitar, a entrenar, a conseguir las mejores herramientas tecnológicas de vanguardia para poder hacer sus auditorías de la manera más profesional y producir documentación que sea altamente relevante tanto para la toma de decisiones como para asegurarse que nuestras instituciones, nuestras organizaciones estén constantemente en cumplimiento de nuestras pólizas y reglamentos, así como asegurar el resguardo y registro correcto de todo lo que tiene que ver con las finanzas en nuestra iglesia. Permíteme decirte que en estos procesos de rendición de cuentas, cada uno de nosotros que ejercemos una función de liderazgo, y de manera muy particular los tesoreros, los que están en las divisiones, en las uniones, campo local, los pastores en las iglesias que están directamente involucrados con la tesorería, somos piezas claves para el sistema. Sí, para el sistema financiero. Y el pastor Ted Wilson, quien en este momento es nuestro presidente, hace la siguiente afirmación: nuestro enfoque en el avivamiento y la reforma a través del poder del Espíritu Santo y la preparación para la pronta venida del Señor y Salvador Jesucristo mejorará enormemente si nos adherimos a los principios de transparencia y de responsabilidad. En otras palabras, al cumplir con nuestra misión de predicación del Evangelio, no podemos dejar a un lado
la importancia de la transparencia, del principio de transparencia y el principio de responsabilidad. Esta afirmación nos indica que sin duda ninguno de nosotros queda exento de la responsabilidad de modelar transparencia y rendición de cuentas, aun cuando la descripción de nuestro puesto no se encuentra en la línea financiera. En otras palabras, aunque no trabajemos en el departamento financiero, tenemos la responsabilidad de modelar transparencia y rendición de cuentas, porque el control interno y la rendición de cuentas únicamente funcionan cuando todos los miembros del equipo están trabajando en el control interno y la rendición de cuentas. En medio de las actividades eclesiásticas y cotidianas, es nuestra solemne tarea como líderes de esta iglesia estar organizados, preparados, con planificación para el momento de la auditoría. Esto significa que debemos tomar tiempo de calidad, de hacer nuestro trabajo de una manera pausada, de una manera analítica, estudiando todo lo que hacemos para registrar de acuerdo a las pólizas, para registrar de una manera de calidad, para estar concentrados en nuestro trabajo y cometer la cantidad mínima de errores. Recordemos que el cumplimiento de la misión se hace más efectivo cuando en el campo las actividades se desarrollan bajo un ambiente de confianza y la auditoría permite que el ambiente de confianza sea una realidad. La auditoría es la columna vertebral del sistema de transparencia y rendición de cuentas. La pluma inspirada dice en Obreros Evangélicos: el cielo está observando cómo los que ocupan puestos de influencia cumplen su mayordomía. Las demandas sobre ellos como administradores se miden por el alcance de su influencia. En otras palabras, Dios nos está viendo. El cielo está observando cómo las personas que estamos en puestos de influencia ejercemos nuestra labor de mayordomía. Cómo nosotros sembramos la confianza a través de cómo modelamos confianza. Cómo nosotros rendimos cuentas claras. Confiar en el sistema de auditoría de la iglesia fortalece la iglesia. Y también a esto podemos agregar el elemento que es tan importante y que se da en muchos lugares. Y es un elemento clave, porque lo que sucede cuando tenemos un buen sistema de auditoría y apoyamos un buen sistema de auditoría y rendimos cuentas claras a través del sistema de auditoría es que automáticamente silenciamos las voces de desconfianza que surgen de manera espontánea y sutil dentro de la iglesia. La transparencia permite que el Espíritu Santo obre entonces con libertad en la mente de los feligreses y los lleva a ellos a un nivel mayor de dadivosidad. En otras palabras, mayor confianza, mayor rendición de cuentas, mayor transparencia, entonces mayor nivel de dadivosidad y confianza de parte de la hermandad en la estructura administrativa de nuestra iglesia. Claro está que no es fácil, pero tenemos una responsabilidad y debemos planificar para tener un buen proceso de auditoría. Y se requiere de mucho esfuerzo para que esto sea una realidad, y requiere que nosotros cambiemos la manera en que nos comportamos y la manera en que nosotros nos dirigimos cada día a día. El secretario de la Asociación General, el pastor G.T. dice lo siguiente: en una organización religiosa, las políticas por sí solas no pueden hacer que las organizaciones sean más abiertas y transparentes.
se necesita liderazgo espiritual para fomentar un espíritu de apertura. En otras palabras, tenemos los manuales, tenemos la estructura, tenemos GCAS, pero necesitamos nosotros como líderes, tú y yo, cada uno de nosotros, necesitamos ser líderes espirituales para fomentar un espíritu de apertura y de transparencia. Es necesario entonces que trabajemos juntos para fortalecer el sistema de rendición de cuentas claras en la iglesia, ya que Dios nos ha encomendado esta tarea. Y como buenos siervos, debemos seguir las indicaciones de nuestro Padre Dios y confiar en Él y dejar que Él sea quien guíe nuestra iglesia. Dios necesita tu fiel compromiso, necesita mi fiel compromiso para que cumplamos con las tareas, para que cumplamos con las responsabilidades que hemos aceptado al tomar este llamado de liderazgo. Y mira, recordemos que en realidad todo lo que hacemos es porque el Señor nos lo permite. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda muy claramente en 1 de Timoteo 1:12. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes blasfemado, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. En otras palabras, mi querido amigo, tú y yo no somos dignos de la posición que tenemos. Tenemos esta posición porque el Señor ha sido misericordioso y con amor nos ha dado la oportunidad de ser sus mayordomos y cumplir con este trabajo. Por lo tanto, tengamos presente la palabra de la pluma inspirada, el discurso maestro de Jesucristo. Si hay alguien que puede declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano. Vive continuamente como en la presencia de Dios, seguro de que todo pensamiento es visible a los ojos del ángel con quien tenemos que ver. Y cuando ellos se les es requerido legalmente, les es lícito pedir de Dios que sea testigo y que lo que dice es verdad y nada más que la verdad. Apliquemos la rendición de cuentas porque es un testimonio de vida mediante nuestro compromiso de transparencia al sistema financiero de la iglesia. Apoyemos el sistema de auditoría, impulsemos con la ayuda del Señor el avance de nuestra obra en esta tierra. Preparémonos para la auditoría, apoyemos a los auditores, rindamos cuentas claras, operemos nuestras oficinas, nuestras iglesias, nuestros campos locales dentro del marco de las pólizas de nuestra iglesia, para que a través de este conjunto de actividades fortalezcamos la confianza en el sistema de auditoría de la iglesia y fortalezcamos también el crecimiento de la semilla de la confianza en los miembros de esta iglesia. Dios te bendiga y sigamos rindiendo cuentas claras. En Dios esperaré, que mi tragedia no entienda. En Dios esperaré, porque aquí yo todo lo pierda. Confiaré siempre en Él, porque Él tiene más para dar. En Dios esperaré, que mis amigos me acusen. Con mis ojos
Señor les bendiga grandemente. Qué bien, bueno, ya estamos en la lección número 10. Rápidamente hemos avanzado nuevamente en esta temática tan importante. Rindamos cuentas claras. Qué bonito ver, impresionante cómo en nuestra organización se enfatiza de manera especial este aspecto de la obra a nivel mundial, el tema de la rendición de cuentas claras. Es una bendición poder notar los esfuerzos que hace la organización en este sentido. Nuevamente, el pastor Robert R. Brown, que es asistente de tesorería en la División Interamericana, nos ha explicado claramente. A nosotros nos toca simplemente, como siempre, repasar los conceptos importantes para el aprendizaje. Tome, por favor, su cuadernillo de trabajo y en este momento vamos simplemente a repasar, a ver lo que aprendimos en cada una de las preguntas que se nos hacen allí en la lección número 10. Bueno, nuevamente rindamos cuenta clara la lección que nos ha tocado. Ya vamos por la lección 10 y la primera pregunta que se lanzaba allí en esta lección es ¿por qué es importante el proceso de rendición de cuentas? Vimos muchas cosas, pero dice aquí que nuestra iglesia, usted sabe bien por su naturaleza y estructura mundial, vimos esto, esta estructura mundial de la iglesia está constituida por una variedad de núcleos administrativos de diferentes tamaños, como son desde la asociación central, las divisiones, luego las uniones, misiones o asociaciones, iglesias y congregaciones locales. Cada una de estas partes o núcleos se ve de alguna manera impactada por la gran variedad también de culturas que allí existen en la iglesia a nivel mundial, costumbres diferentes, conocimientos y estilos de administración. Así que ahora, como dice acá, por este motivo, nuestra iglesia reconoce la importancia fundamental de la rendición de cuentas. Qué bonito. Ya que esto nos mantiene a todas estas culturas, no importa dónde vengamos, todas estas costumbres, todas estas congregaciones, estas variedades de razas, a todos nos mantiene como avanzando en la misma dirección dentro de la diversidad que existe, valorando este proceso como uno de los componentes del control interno que facilita la gestión administrativa efectiva dentro de la organización. Fíjense cómo la rendición de cuentas, como ese eje transversal, que no importa toda la variedad de culturas que existe en esta iglesia que es mundial, a través de la rendición de cuentas nos permite de manera organizada ir avanzando en una gestión administrativa efectiva. Obviamente, por lo tanto, la rendición de cuentas veíamos que para la iglesia adventista del séptimo día es como los huesos son al cuerpo. Como esa estructura que sostiene todo el cuerpo de la iglesia. Interesante alegoría que se hacía referencia allí. Bueno, en una segunda pregunta vimos que cuáles son los manuales y procedimientos que la iglesia ha creado para la administración y el uso de los recursos asignados en cada nivel. Veíamos que como iglesia mundial tenemos, por ejemplo, a nivel de la Asociación General, el General Conference Working Policy, que es como un documento de política de trabajo de la Asociación General, de la Conferencia General. Tenemos también el manual de iglesia. Usted conoce esta herramienta. Cada cristiano, cada miembro de iglesia debe conocer el funcionamiento de la iglesia a través de este manual de iglesia. Tenemos la versión actualizada al 2015. Tenemos también manual de contabilidad. A nivel de las divisiones se tienen los reglamentos operativos y en las uniones y asociaciones o misiones existen los que son manuales de procedimientos y reglamentos financieros locales. Fíjense qué variedad de manuales, de guías administrativas cuenta la iglesia para manejar, digamos, el uso con transparencia de los recursos asignados en cada nivel y basándose en estos documentos y sobre todo en el manual de los manuales, en la guía de todas las guías, en la palabra de Dios, nos vemos entonces en la responsabilidad de ¿qué? De rendir cuentas claras. Ese es un propósito muy importante
de esta iglesia de Dios? Bueno, una tercera pregunta, se nos pedía que mencionáramos algunos objetivos de la auditoría. Hemos visto ya en varias lecciones lo fundamental que es la auditoría en el proceso de rendición de cuentas claras. Recordamos que siempre nuestro Dios es un Dios de ¿qué? De orden y de cuentas claras. Así que nosotros, como hijos suyos, debemos intentar seguir un modelo en todo. Esto incluye la rendición de cuentas por medio de la auditoría. De ahí que se dice que uno de los objetivos de la auditoría sea asegurar que las operaciones de nuestros campos locales, de las iglesias y entidades se encuentren dentro de los lineamientos y procesos previamente establecidos donde en todos esos manuales, establecidos también en la palabra de Dios. Y se nos pedía mencionar aquí algunos objetivos más de las auditorías y veíamos que otros objetivos que podríamos mencionar son, por ejemplo, a través de la auditoría, tiene el objetivo de crear un ambiente de confianza en los miembros de la iglesia. También fortalecer el ambiente de responsabilidad y rendición de cuentas. Fortalecer el sistema de control interno. Proteger a los dirigentes contra rumores y falsas acusaciones. Muy importante esto. Confirmar que las donaciones de los miembros de iglesia se registren y utilicen según las indicaciones de ellos. Y también verificar que los registros de estas donaciones se hagan según las pólizas y reglamentos oficiales de la iglesia en sus diferentes estructuras. Todo esto lo busca, son objetivos que persigue la aplicación de las auditorías, que es un tema que nuestra iglesia toma con mucho compromiso y con mucha seriedad por el bien de la transparencia y que los miembros estén debidamente informados y se les rindan cuentas claras. Se nos preguntaba allí que qué se había establecido oficialmente en el 1977 en la Asociación General en búsqueda de brindar información clara y de crear un ambiente de confianza. Bueno, usted sabe que es imperativo, hermanos, que los líderes de la iglesia sean transparentes y responsables en la forma en que informan sobre las actividades que resumen el uso de los recursos aportados. Los miembros de la iglesia que dan un poco, o también los que dan hasta 1 millón o más, tienen el mismo derecho a la administración organizativa adecuada de sus líderes. Por eso, en búsqueda precisamente de ese propósito constante de la transparencia y con la convicción en la importancia de brindar esta información clara, entonces la Asociación General estableció oficialmente en el 1977 el sistema de auditoría de la Asociación General. Se conoce bajo el nombre del General Conference Auditing Service, GCAS, por sus siglas en inglés, que en español sería Servicio de Auditoría de la Asociación General, que ha acompañado el crecimiento y el desarrollo de la iglesia a través de los años con los objetivos claros y definidos, escuche bien, de proteger los activos de la iglesia, de crear un ambiente de confianza y a su vez tener así un proceso de auditoría organizado a nivel mundial. Usted se preguntará, pero ¿cuáles bienes? Miren, la iglesia a nivel mundial es una iglesia que está en constante crecimiento. Eso fue uno de los temas que vimos. Y la iglesia maneja activos multimillonarios. Entonces, todo eso tiene que manejarse con ese sistema de control, de transparencia riguroso, de manera que se puedan proteger y también los miembros sientan confianza de que todo esto se administra de una manera transparente. Y veíamos entonces esto extraordinario. Se nos preguntaba por qué nuestra organización no es una organización ordinaria, sino extraordinaria. Y pensándolo así, usted ve que, por ejemplo, en los años 1913, por ejemplo, la iglesia, nuestra organización estaba conformada por 43 uniones apenas, 300 misiones, 183 instituciones y 150,000 miembros. Y en el 2009, solamente en el 2009, creció a 13 divisiones, 113 uniones, 656 misiones,
1.273 instituciones y la feligresía había alcanzado los 17 millones de miembros. Mire qué salto de 150.000 miembros en el 1913 a 17 millones de miembros en el 2009. Y por otra parte, para esta fecha en que estamos, nuestros activos denominacionales ascienden aproximadamente a 20.000 millones. El diezmo y las ofrendas recibidos fue en este año de 2.700 millones. Para el 2015, el total de organizaciones que incluyen divisiones, uniones, campos locales, entidades y centros educativos era de más de 90.400. Estoy hablando de cifras que van en constante ascenso, en constante crecimiento, de manera que, como podemos ver, nuestra organización no es una organización ordinaria, es una organización extraordinaria. Y usted debería decir amén, donde quiera que se encuentre. Amén con gozo y decir, alabado sea nuestro Dios. Pero no es extraordinaria por usted, por mí, por nosotros. No tenemos ninguna cosa nosotros que podamos aportarle a eso extraordinario que tiene esta organización. Miren la razón por qué es extraordinaria, que está en constante crecimiento, como vimos esas cifras de crecimiento, que todo el tiempo ascendente constantemente, no por causa de nosotros, sino más bien por el Dios que guía paso a paso a su iglesia. Y yo digo, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Esa es la organización, esa es la iglesia a la que usted y yo pertenecemos, la iglesia del Dios vivo aquí en esta tierra. Entonces se nos preguntaba que para qué es necesario como organización fortalecer y guiar los talentos y habilidades de los que llevan este ministerio de controlar, de auditar, de mantener los niveles de transparencia, de tener cuentas claras, de proteger los activos de la iglesia. Para qué es importante entonces guiar estos talentos y sus habilidades en este ministerio y proveerlos de una instrucción adecuada. Entonces allí se daba esa respuesta que como organización es necesario hacer todo este proceso de fortalecimiento de estas capacidades y de los talentos y habilidades de las personas que llevan este ministerio y proveerles de la instrucción adecuada para que puedan resguardar, asignar, contabilizar, presupuestar y ejecutar de manera efectiva. Usted ve que no le estoy hablando de que son dos ovejitas que están contando, es un activo grande, es un activo importante, multimillonario, el activo de la iglesia a nivel mundial. Así que esto hay que cuidarlo, hay que administrarlo de manera efectiva y también los fondos y los activos colocados bajo su cuidado por el Señor. De manera que la tarea de manejar estos fondos y activos en las divisiones, uniones y asociaciones y misiones, iglesias, grupos, entidades y pequeñas entidades, es un ministerio que debemos ver con solemnidad. Es un ministerio tan importante que dice la palabra de Dios que Esdras en el Antiguo Testamento asignó y separó a personas con características especiales para ello. Jesús hizo lo propio, puso a personas ahí a manejar todo el tema porque es un ministerio que se considera de mucho valor y de mucha importancia para la obra de Dios aquí en la tierra. También estaba esta pregunta que en el proceso de rendición de cuentas, ¿quiénes son las piezas clave del sistema? Se mencionaba allí que en estos procesos de rendición de cuentas, mire quiénes son esa gente clave, personas clave. El tesorero de cada división. De hecho, hay divisiones que tienen cuerpos de tesorería. No es solamente una persona, tienen equipos completos. El tesorero de la unión, del campo local, el pastor, el auditor, el tesorero de cada iglesia y cada miembro de iglesia son piezas claves para el sistema, porque usted como miembro también tiene una responsabilidad delante de Dios de velar por el cuidado de los activos de la iglesia, de velar para que las cosas se realicen de manera adecuada, de manera eficiente, de manera que se glorifique el nombre de Dios, de que también la reputación de nuestra iglesia, del nombre de nuestra institución, de la iglesia de Dios en esta tierra también avance. Así que mire que usted está incluido, usted y yo estamos incluidos en ese grupo de personas que son pieza clave para este sistema de rendición de cuentas, de auditoría. Así es, cada uno de los tesoreros,
contadores, cajeros, en toda la estructura de organización debidamente empoderados, son un modelo que inspira confianza en los miembros de la iglesia y aumentan las contribuciones de los miembros de iglesia y mejoran la contabilidad de la credibilidad, también de los miembros de la iglesia. ¿Qué permite a la feligresía, digamos, llegar a un nivel superior de dadivosidad? Bueno, pues aquí dice lo siguiente. Dice que la transparencia permite que el Espíritu Santo obre con libertad. Me gustó ese texto ahí. Dice que la transparencia permite que el Espíritu Santo obre con libertad en las mentes de la feligresía y la lleva a un nivel superior de dadivosidad. Por eso cuando uno se encarga de ser transparente, entonces usted nada más tiene que preocuparse por eso, y dice que el Espíritu Santo se va a encargar de mover los corazones y las mentes de la feligresía para que podamos entonces responder adecuadamente al llamado que nos ha hecho nuestro Dios y Salvador. Así que vamos a ver entonces la pregunta que se nos hacía de cómo podemos obtener el éxito en cualquier actividad, según lo expresado por Elena G. de White. Dice aquí que el éxito en cualquier actividad requiere mantener en todo momento su mirada fija en una meta real y concreta. Quien de verdad desea alcanzar éxito en la vida debe mantener constantemente fija la mirada en una meta por la cual vale la pena luchar. Hermanos, se requiere esfuerzo, planificación y mucha espiritualidad en el liderazgo que van más allá de conocer los manuales y reglamentos. Y eso usted lo puede aplicar a cualquier disciplina, a cualquier área de su vida, con disciplina, fijando su vista sobre esa meta, siendo disciplinado, planificando, haciendo las cosas para alcanzar. Allí dice que se puede alcanzar el éxito. ¿Te quiere alcanzar el éxito para llegar al reino de los cielos? Fije su vista en Cristo Jesús. Él es el que le va a dar el éxito para ese noble propósito también. Bueno, además se nos preguntaba que en una organización religiosa las políticas por sí solas realmente no pueden hacer que las organizaciones sean abiertas y transparentes. Y se nos preguntaba, ¿qué más se necesita aparte de políticas, manuales, sistemas? Bueno, dice aquí que en una organización religiosa las políticas por sí solas no pueden hacer que las organizaciones sean abiertas y transparentes. Se necesita liderazgo espiritual para fomentar un espíritu de apertura. En 1 Timoteo, el capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos estar agradecidos con Dios porque nos ha colocado en el ministerio, aun cuando muchos no seamos merecedores. Escuche esto. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dios, hermanos, por su gracia nos da la oportunidad de trabajar para Él. Qué gran privilegio y responsabilidad al mismo tiempo llevamos sobre nuestros hombros. De manera que lo que ejerzamos para Dios, en el ministerio que nos asigne en esta obra, procuremos ser espirituales delante de Dios, porque Dios en su misericordia, sin nosotros merecerlo, nos da la oportunidad de contribuir con este noble propósito. Entonces, finalmente se nos preguntaba, ¿qué necesita el Señor de nosotros para que cumplamos con todas las responsabilidades que hemos aceptado de liderazgo? Miren lo que dice aquí. El Señor necesita nuestro fiel compromiso y entrega. Una vez más, ¿qué necesita el Señor? Nuestro fiel compromiso y entrega para que cumplamos con todas las responsabilidades que hemos aceptado a una vocación de liderazgo. Siempre, hermanos, hermanas, amigos que nos ven,
tengamos presente estas palabras inspiradas. Si hay alguien que puede declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano, porque vive continuamente como en la presencia de Dios, seguro que Él conoce todos los pensamientos. Así que cuando a un cristiano se le requiere legalmente, le es lícito pedir que Dios sea testigo de lo que está diciendo. Es total y completamente cierto. Apliquemos, queridos hermanos, la rendición de cuentas claras, lo que hemos aprendido en esta importante lección número 10, como un testimonio de vida y mediante nuestro compromiso con la transparencia y apoyo al sistema de auditorías, impulsemos con la ayuda del Señor el avance de su sagrada obra aquí en la tierra. Es nuestro propósito. Que el Señor nos bendiga.